Grifrubi dejando de lado la teoría gerardiana. Así que, como esta única pared fiel, con sus estantes divinamente establecidos, y los pocos objetos que ocupan todos los estantes excepto el superior ocupado por una caja de cartón vacía, es verdaderamente lo que comprende la verdadera Iglesia hoy. Nuestros obispos son verdaderos obispos, nuestros sacerdotes son verdaderos sacerdotes, y nuestros fieles son verdaderos fieles, apegados verdadera y visiblemente a nuestra jerarquía eclesial real y visible en la persona colectiva de nuestros clérigos tradicionales tomados en conjunto. No importa lo que la organización del Vaticano haga o a dónde vaga. Nada de eso. Tenemos todo lo que se necesita, legal y canónicamente hablando, para restaurar la Iglesia, y solo nos ha faltado la voluntad para hacerlo, al menos hasta ahora. La posición materialiter/formaliter, también conocida como la tesis Cassiciacum. Aquellos en esa posición sostienen que la organización del Vaticano, de alguna manera, a pesar de su fundamento herético y su propósito formal declarado de arruinar almas, aún debe retener algún vestigio de legitimidad física o material, de modo que cualquier solución a la actual crisis de la Iglesia tendrá venir de ellos, que depende de sus cardenales materiales, o al menos algún subconjunto de ellos que pueda estar dispuesto a arrepentirse de los errores y comenzar a funcionar en la verdad. Para proporcionar a la Iglesia un verdadero papa. Creo que fue el obispo Donald Sanborn quien expresó esta suposición implícita e incorrecta de manera más sucinta, cuando escribió, debido a la tesis de Cassiciacum, porque no hay una discontinuidad legal entre el Naaba sordo y la Iglesia del pre-Vaticano II. Solo hay una discontinuidad de religión y de fe, por lo que no hay un puente legal quemado que tengan que cruzar. Todo eso sigue intacto. Lo que no está intacto es su fe o su profesión y lo que creen. Eso no está intacto y hay que corregirlo. Una vez que eso se corrige, son católicos de pleno derecho, énfasis mío. No hay discontinuidad legal, eso es lo que dijo. Ningún puente legal quemado. Si ese fuera realmente el caso, entonces la organización del Vaticano, tal como es, realmente seguiría siendo exactamente idéntica a la Iglesia, de hecho, ella misma sería literalmente la Iglesia, a pesar de ser tan obvia y fácilmente capaz de hacer todas las cosas. Dios prometió que su Iglesia nunca podría hacer bajo ninguna circunstancia. Ese es el mito que se encuentra en el corazón de la tesis formaliter/materialiter, Cassiciacum, hoy, y que excusa a aquellos clérigos que se aferran infelizmente a la afirmación de que tal estado de cosas es el caso ahora de tomar alguna acción positiva real para restaurar la Iglesia. En varios de mis artículos pasados recientes, he defendido la posibilidad teórica de una posición materialiter/formaliter, haciendo lo que puedo para explicar cómo podría funcionar a aquellos que de alguna manera lo encuentran demasiado complicado. Con respecto al reinado de Juan XXIII y el primer año y medio de Pablo VI, hasta su firma del Lumen Gentium, eso sigue en pie. Pero a partir de ese momento, el 21 de noviembre de 1964, cuando Pablo VI firmó ese documento, renunció formal y públicamente incluso a cualquier reclamo material que antes hubiera podido hacer al papado mediante la aceptación pública y pacífica de un cargo diferente e incompatible, a saber, que está sobre una organización separada y paralela, y que además declara su falta de jurisdicción sobre porciones de la porción terrenal del cuerpo místico de Cristo, y finalmente reduce el rango de su líder a algo más parecido a un simple presidente de un parlamento. Pero ahora se vuelve más claro. Esta afirmación, explícita en la comunidad formaliter/materialiter, parece haber sido recogida implícita e inconscientemente incluso por la mayoría de los sedevacantistas absolutos, y la insistencia en la existencia del obispo X contiene un eco de esa suposición falsa y errónea. ¿Qué afirmación canónica podría plantear nuestro obispo X como base para ser algo más que nuestros clérigos tradicionales actuales? Que alguna vez tuvo, y a pesar de su comunión constante y fácil con herejes de rango como todos los miembros de rango del aparato del Vaticano hoy, de alguna manera todavía tiene, un cargo en la Iglesia. Como si la Iglesia misma todavía tuviera cargos más allá de los cargos divinamente instituidos de papa, obispo, sacerdote, diácono, subdiácono, y así sucesivamente hasta clérigo tonsurado, monje, monja. Puedo entender que el motuariano o la FSSPX u otros grupos de resistencia y, por supuesto, incluso los grupos formaliter/materialiter son incapaces de llegar a una comprensión real de la situación eclesial actual debido a su fijación abierta y declarada en el aparato del Vaticano como aunque aún sería la Iglesia en cualquier sentido, mientras todos actúan de otra manera. Pero cuando los sedevacantistas absolutos de alguna manera se ven atrapados en tal irracionalidad, de ellos solo puedo decir que deben estar sufriendo del Vaticano en el cerebro. La ironía que me llama la atención aquí es que ellos saben, entienden y predican que el aparato del Vaticano realmente no es nada para la Iglesia, no es la Iglesia en ningún sentido. Y sin embargo, aunque todos y cada uno de ellos saben, aceptan y creen todo eso, sin embargo, todavía queda una especie de continuidad inconsciente para reconocer que el aparato del Vaticano tiene al menos algo, algún papel válido o lugar de algún vago y una especie de significado eclesial desconocido. Ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo esto, sin embargo, van caminando o agachándose debajo del elefante en la habitación que dicen que no ven. No admitirán creer que la organización del Vaticano es materialmente la Iglesia, ya que han rechazado toda la tesis del formaliter/materialiter, pero todavía debe haber algo de algún sentido vago e inarticulado que ven como todavía apegados a eso. Por ejemplo, pregunte si el líder del Vaticano se convertiría en papa si, 1.
se arrepintiera y se retractara de todas sus herejías y todas las herejías del Vaticano II y las promulgara desde entonces y se convirtiera verdaderamente en un católico pleno y auténticamente tradicional en sus creencias, y, 2. Se consagró válidamente, con garantía, al episcopado. Muchos o incluso la mayoría, quizás incluso casi todos, dirían que sí. De acuerdo, la mayoría probablemente se negaría a someterse a él durante al menos una temporada para probarlo y permitirle ganarse su confianza, pero asumiendo que esa confianza se gana y que todo parece ir bien, eventualmente se someterían a él. Pero realmente, esto no sería diferente a si el presidente de los Estados Unidos, o el rey de Inglaterra, o el presidente de la Junta de Ford Motor Company, o el presidente de la Convención Bautista del Sur, iban a hacer exactamente las mismas dos cosas. Y estoy seguro de que todos sabemos que eso no convertiría a ninguno de ellos en papa. ¿Qué diferencia a uno del otro? No pueden decirlo. Ese es un ejemplo brillante de lo que yo llamo tener Vaticano en el cerebro. Oh, de nuevo, he visto en los foros de sedevacantistas absolutos a muchos de ellos especulando sobre la posibilidad de que el líder del Vaticano, llamándolo antipapa o falso papa, aunque técnicamente ninguno de los títulos es exacto, asignando a algunos recién consagrados obispo a alguna sede diocesana ahora vacante, y admitiendo que el hombre realmente era de fe, sentido y sentimiento genuinamente católicos, y consagraba válidamente un obispo. Entonces, este hombre, así nombrado, realmente se convierte de alguna manera en un obispo católico regular con algún tipo de estatus superior al de nuestros obispos tradicionales familiares. Como si tuviera un mandato papal. ¿Y de qué papa? Ahora hay un serio Vaticano en el cerebro. Bueno, supongo que podrían objetar que la legitimidad y jurisdicción de tal obispo se derivarían mucho más de su cargo, alguna sede diocesana católica antiguamente establecida, que del nombramiento en sí, o del hombre que lo hace. Bueno, discúlpeme, pero ¿cómo, en nombre de Dios, un hereje claro y evidente puede obtener o mantener tal control de ese tipo sobre un oficio católico, de modo que su nombramiento de un hombre para él mismo, independientemente del mérito que pueda tener el hombre designado, tendría incluso un poco más de valor que si lo hiciera el obispo o sacerdote cismático más sombrío que se pudiera encontrar? Y, sin embargo, es como si para ellos Pablo VI, dice en 1967, cuando ya no es papa pero todavía se pueden nombrar obispos válidos de forma rutinaria, tuviera algún poder misterioso para asignar a un hombre en particular a un oficio particular de la Iglesia. El obispo Smoe de la línea católica antigua de Arnold Matthew intentaría lo mismo. Una vez más, todo es simplemente Vaticano en el cerebro. Carece de sentido hablar de cualquiera de las muchas sedes episcopales que existían en vísperas del concilio, como existentes hoy en cualquier sentido que no sean las más absolutamente titulares. Y tampoco puede haber ninguna obligación real para cualquier obispo católico romano legítimo y autorizado de tener siquiera una sede titular, ya que no hay nadie que las entregue y no lo será durante décadas, al menos. Y recuerde, no hubo sedes titulares durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, lo que significa que ese título, sea cual sea el significado simbólico que pueda tener, nunca fue intrínseco al oficio de obispo. Una diócesis titular, donde no se posee el título de una diócesis real, es solo de valor ceremonial, muy a la par con llevar la tiara papal, y no es en absoluto intrínseco al oficio de obispo. En esos primeros siglos, muchos obispos no tenían sede propia. Entonces, ¿qué oficio puede reclamar el obispo X, aparte de algún oficio dentro del herético aparato del Vaticano? Su membresía en el aparato del Vaticano es realmente la única superioridad que podría reclamar sobre nuestros obispos tradicionales. O, para decirlo a la inversa, vamos a negar a nuestros obispos tradicionales su legítima autoridad simplemente porque no poseen ningún oficio dentro del actual aparato herético del Vaticano. Como si de alguna manera dependiera de ellos impartir legitimidad. Debemos suponer que Dios ha permitido que todos esos herejes de alguna manera retengan el control sobre todos y cada uno de los cargos reales dentro de la Iglesia, a pesar de su evidente falta de cualquier derecho a tal control. Más feo aún, mire lo que una suposición tan criminalmente errónea, tener Vaticano en el cerebro, haría que todos los católicos tradicionales seamos. Si vamos a mirar al aparato del Vaticano como la única fuente posible de legitimidad o autoridad eclesiástica debidamente constituida, entonces eso no nos reduce a nosotros, que somos la Iglesia y los únicos que poseemos visiblemente la fe católica, al papel de algún mero parásito dentro del anfitrión de una mera organización herética. Como si los necesitáramos y solo pudiéramos existir porque existen. ¿Qué es, realmente, la Iglesia real, nosotros los católicos tradicionales, hoy, la tenia de Dios? Como si la única razón por la que Dios todavía existe es que Satanás aún no lo ha desconectado. Como si sin Satanás Dios mismo no podría existir. Como si el mismo Satanás pudiera existir perfectamente sin Dios. Espero sinceramente que encuentres estas ideas tan repugnantes como yo, pero lo que es más importante, espero que al menos puedas empezar a ver cómo un punto de vista tan repugnante se sigue directa e ineludiblemente de permitirse tener Vaticano en el cerebro, de hacer cualquier intento de cualquier tipo de mirar a los del herético aparato del Vaticano para impartir cualquier pizca de legitimidad o autoridad de cualquier tipo, incluso de los pocos fragmentos y rincones aislados que todavía podrían retener la fe católica. No, el obispo X, si todavía existe literalmente en alguna parte aislada del mundo, es a lo sumo y en el mejor de los casos exactamente igual canónico y a la par con nuestros obispos tradicionales, incluso si él personalmente lo eligió y consagró su santidad Papa Pío XII.
Incluso si se levantara de su oscuridad actual y tratara de hacer todo lo posible para restaurar la Iglesia, todo lo que realmente puede hacer es repetir lo que ya han hecho los arzobispos THC y la FEIB y los obispos de Castro Meller y Méndez, a saber, seleccionar, nombrar, y consagra a los sucesores, impartiéndoles su misión apostólica precisamente como ya lo hicieron todos. Entonces, la Iglesia jerárquica, con toda la autoridad para enseñar, gobernar y gobernar, realmente está compuesta por nuestros clérigos tradicionales, tal como son, y es por eso que todos los laicos debemos buscar las acciones administrativas necesarias para restaurar la Iglesia. Pero ahora, voy a profundizar aún más. La condición de tener Vaticano en el cerebro, de tener una suposición errónea y criminalmente errónea, lleva consigo una imagen más en la mente de muchos de mis compañeros sedevacantistas, que puede explicar aún más no solo su incapacidad para captar el punto de mi tesis de Lumen Gentium, pero también algunas actitudes de juicio que han demostrado ser más contraproducentes para la causa de muchas maneras. Para describir el cuadro falso en términos pintorescos, estantes de cuadros en una pared, algunos más altos que otros, y sobre los cuales se exhiben diversas alfarería y baratijas. En el estante superior está el artículo más importante, que está solo, porque representa el papado. En los varios estantes inferiores hay otros artículos que representan a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Pero ahora el artículo en el estante superior resulta indigno y, por lo tanto, debe retirarse, o retirarse solo, de ese estante. Imagínese un objeto largo que se usa para tirar el objeto del estante superior. Ahora el estante superior está vacío. Otros artículos en otros estantes también demuestran ser indignos de manera similar y también se caen, hasta que casi todos los estantes están vacíos, excepto quizás uno o dos artículos pequeños del estante más bajo o dos. No es así como la mayoría de los sedevacantistas, absolutos y formaliter barra materialiter, ven la situación de la sede vacante. Como si lo único que priva a cualquier miembro del Grupo del Vaticano de los cargos reales y oficiales de la Iglesia fuera su propia incapacidad doctrinal y personal. Como si nada más que un retorno al sentido y la sensibilidad auténticamente católicos, o tal vez agregue a eso solo órdenes católicas válidas cuando corresponda, y todos y cada uno de ellos podrían, al menos prácticamente, simplemente volver a su anterior posición en cualquier estante que ocupaban antes de perderlo por falta de aptitud, o que ya podrían haber ocupado si no fuera por su falta de aptitud. Mientras uno represente erróneamente la crisis actual de la Iglesia en tal cuadro, nunca comprenderá lo que realmente sucedió. Plantea lo que realmente es un callejón sin salida para la Iglesia, una verdadera deserción. Con el estante superior vacío, sin papa, y el siguiente estante también vacío, sin obispos, o al menos realmente no habrá ninguno una vez que el último obispo X muera, sin duda muy pronto si no ya, no hay queda uno que está autorizado a repoblar los estantes episcopales y papales. Y una vez que fallece el último sacerdote ordenado por algún obispo X, ese estante también queda permanentemente vacío, sin que nadie tenga poder o autorización para poblarlo. Y así continúa, hasta que todo lo que nos queda de la Iglesia son meros laicos, todos teniendo que luchar completamente por su cuenta, cada uno funcionando como su propio papa privado. Es una eclesiología seria e incluso heréticamente abreviada ser capaz de creer que la Iglesia puede simplemente detenerse, y eso es todo, o que el Espíritu Santo simplemente se alejaría, abandonando toda influencia adicional en este mundo incluso para los de nosotros que buscamos ansiosamente su presencia. Sin embargo, esto parece ser lo que creen muchos sedevacantistas absolutos, y que los que viven solos en casa no pueden evitar haber concluido. No, cualquier evento que hubiera privado al aparato del Vaticano de su antigua identidad con la Iglesia Católica Romana visible también habría proporcionado, en el mismo aliento, por así decirlo, alguna base para que algún otro grupo visible continuara como los oficiales debidamente autorizados de la Santa Madre Iglesia, protegida por Dios del error y de la extinción. Por ejemplo, la hipótesis de Siri, si solo fuera cierta, haría esto, en el sentido de que la verdadera sucesión y toda la autoridad católica en los oficiales vivos de la Iglesia continuarían en el verdadero Papa elegido primero, y en aquellos que se unen a él, y papalmente en aquellos que le suceden, elegidos por cardenales elegidos por él o cualquiera de sus predecesores. Tal teoría de las cosas también explicaría por qué el actual aparato del Vaticano sería falso e incapaz de aferrarse a la doctrina, la creencia, la práctica y la disciplina católicas, ya que no tendría una autoridad apostólica real, esa autoridad la tienen los verdaderos, aunque exiliados y oculto, Papa y sus sucesores y congregación. Mi Lumen Gentium la tesis también establece eso, pero ninguna otra teoría o tesis de aplicabilidad actual lo hace. La teoría del doble de Pablo VI también hizo esto, pero no tiene aplicación hoy en día, ya que cualquier verdadero Pablo VI encarcelado seguramente ya estaría muerto. Peor aún, dado que, en ese escenario, lo único que priva a cualquiera de ellos de cualquier cargo en la Iglesia es su propia incapacidad, entonces su incapacidad se convierte en nuestra obligación principal de demostrarle a todos los que podamos escucharnos. Todo nuestro enfoque se convierte entonces en demostrar cuán fantásticamente inadecuados para cualquier oficio eclesiástico que realmente son. Esto entonces nos presiona, aunque a regañadientes, al menos al principio, en el desafortunado papel de acusadores. Pero hecho eso, ellos, como acusados, ahora poseen todos los derechos del acusado, mientras que nosotros todavía no poseemos un foro real o legítimo dentro del cual juzgar el caso. Y luego, con nosotros volviéndonos tan hábiles como acusadores, y quizás un poco demasiado acostumbrados a hacer acusaciones de otros, superando nuestra desgana inicial,
incluso podemos llegar a acusar a nuestros compañeros católicos tradicionales. Pero, no pueden ver cómo una creencia vestigial en que no hay discontinuidad legal entre el Nahaba sordo y la Iglesia pre-Vaticano II yace, y realmente miente en el sentido de decir mentiras, en la parte posterior de ese cuadro completo. Hace que los del Vaticano sean, en cualquier sentido, por vestigial que sea, los titulares y controladores de todos los cargos legítimos de la Iglesia. ¿Y dónde pone eso a nuestro clero tradicional? Aparentemente como verdaderos forasteros, sin derecho a nada más que órdenes válidas, en otras palabras, meras máquinas sacramentales en el mejor de los casos. Esa no es la forma de que funcione la Iglesia. Es por eso que recientemente describí a algunos de mis respetados compañeros sedevacantistas absolutos de ser gerardianos encerrados dentro de un determinado foro, que algunos de ellos resentían profundamente, pero vean aquí el sentido de lo que quise decir y la verdad de lo que dije. No es que ninguno de ellos considerara la tesis materialiter/formaliter sostenible, ni siquiera comprensible, o esté conscientemente de acuerdo con ella de alguna manera, pero detrás de todo, en la psicología de todo, está esa misma falsa suposición que se encuentra detrás de ambos, e impide que tanto materialiter/formaliter como sedevacantistas absolutos vean la verdadera naturaleza de la situación actual de la sede vacante de la Iglesia. Todo es simplemente Vaticano en el cerebro de nuevo. Entonces, ¿cuál es la imagen correcta? Vuelve a los estantes, con todos los objetos descansando sobre ellos. Pero ahora, de repente, enfrente y frente a esta pared con estantes, hay otra pared, sobre la que también se han construido estantes a juego. Se decretó la existencia de una organización nueva y paralela con Lumen Gentium. En este momento, los estantes de las paredes opuestas están a la misma altura y casi se alcanzan entre sí, de modo que un objeto en uno se puede transferir fácil y libremente al estante sostenido por la pared opuesta, simplemente se desliza hacia arriba, sin apenas darse cuenta la brecha por la que pasa. Algunos objetos permanecen en el estante original, que es la Iglesia, mientras que otros, lamentablemente demasiados otros, se transfieren al otro estante, que es la nueva organización paralela de Daap al-Gangar dentro de algunas partes de las cuales todavía se dice que algunas partes de la Iglesia subsistir. Para aplicar esa subsistencia a este modelo, postular adicionalmente que estos estantes, aunque lo suficientemente sólidos para sostener el objeto que llevan, son capaces de ocupar el mismo espacio físico, de modo que si una pequeña esquina de la pared rival de estantería se presiona más cerca de la pared de la Iglesia, algunos objetos terminarían descansando en ambos estantes simultáneamente, pero solo en esa área, mientras que la mayoría de los demás deben residir en un estante o el otro, pero no ambos. En ocasiones, algunos objetos se mueven de un lado a otro varias veces, como si no pudieran decidirse. Algunas personas vacilan entre la verdad y las nuevas direcciones. En la cima, también ha sucedido algo más. Se ha colocado una caja de cartón vacía en el estante superior del lado real de la Iglesia, ocupando todo el espacio allí y obligando al objeto en el estante superior a transferirse por completo al estante opuesto en el estante de organización paralelo. Esto también lo declara Lumen Gentium en el sentido de que se decreta que no toda la Iglesia puede residir dentro de una sola organización, y como tal, a ningún obispo se le permitirá de ahora en adelante poseer jurisdicción universal sobre todos los católicos, ni siquiera el que haya podido anteriormente lo poseía. Solo una revocación de Lumen Gentium, realizada por todos los obispos actuando juntos de manera colegiada, puede quitar esa caja de cartón vacía y permitir nuevamente que cualquier objeto ocupe ese estante superior. Así que el líder del Vaticano está ahora completamente transferido a la organización paralela, e incluso si intentara regresar a la organización católica, no puede poseer un rango que sea más alto que el de cualquier otro obispo de rutina, asumiendo que él mismo sea incluso tanto como eso, un verdadero y válido obispo, es decir, para trasladarse de nuevo al lado real de la Iglesia tendría que ocupar un lugar en un estante inferior no ocupado por la caja de cartón vacía. En su orgullo, ninguno de ellos hace esto, ya que preferirían gobernar en el infierno que servir en el cielo. La pared y los estantes que representan la organización paralela no están fijados al piso como la pared y los estantes que representan a la Iglesia, sino que están situados sobre rodillos, por lo que después de que la mayoría de las transferencias inmediatas se hayan asentado en su mayoría, se quita y se dispara en cualquier cismático o le agrada una trayectoria herética de absoluta apostasía. Además, sus estantes se pueden mover, arriba y abajo, a voluntad, y así se mueven una y otra vez. Esa, amigos míos, es la organización del Vaticano tal como existe hoy. Cualesquiera que sean los oficios que pueda poseer en sí mismo, uno y todos no tienen absolutamente ninguna relevancia para los oficios de la verdadera Iglesia. En este punto, toda la necesidad de juicios individuales simplemente desaparece. El líder del Vaticano simplemente y directamente deja de ser papa, no por una falla personal o doctrinal, o al menos independiente de cualquier falla personal o doctrinal del hombre, sino por la ocupación de un cargo diferente. Por un lado, está total y exclusivamente a cargo de una organización que explícitamente por su propia definición no debe identificarse con la Iglesia Católica Romana. Por otro, la definición oficial de su cargo, según lo decretado en Lumen Gentium, excluye específicamente la capacidad de tener autoridad sobre la totalidad del cuerpo místico de Cristo, que es la actual y auténtica Iglesia Católica Romana de toda la historia. Y también hay otras objeciones menores. Su nueva oficina también carece de la unidad monárquica con la oficina del Vicario de Cristo en su estructura modelada en un presidente con un parlamento al que responder. Es un cargo completamente diferente,
y el hecho de que su ocupante no sea papa no tiene relación con el mérito o la falta del mismo del hombre. No llega a ser papa precisamente por la misma razón por la que el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la junta directiva de Ford Motor Company no logra ser papa. Y mucho más se vuelve claro una vez que uno puede ver esto. Ahora sabemos por qué ningún sucesor de Pablo VI ha logrado ser papa, es decir, que lo suceden en este cargo diferente, y no en el papado. Pero mucho más importante que eso, podemos llegar a la raíz más básica de todo el misterio de la circunstancia actual de la Iglesia, a saber, porque el Espíritu Santo no hace nada para proteger su organización del Vaticano del error o de cualquier otro tipo de decadencia y degeneración. Es porque esa organización separada y paralela no es la Iglesia, sino simplemente alguna organización creada por el hombre, y como tal, como todas las demás organizaciones creadas por el hombre, no tiene una promesa especial de Dios adjunta. El Espíritu Santo no tiene absolutamente más, o menos, en realidad, tiene más interés en su futuro como organización que en el futuro de cualquier otra mera organización creada por el hombre, desde los clubes de niños más pequeños hasta los más grandes imperios y naciones. Entonces, por supuesto, puede caer en todo tipo de errores y herejías y apostasía y demás, todo sin la menor resistencia de la parte celestial. ¿Y dónde coloca esto al Espíritu Santo y su intervención y actividad divina? Donde siempre se le encuentra, es decir, con su Iglesia, con la pared que no se mueve, y con las estanterías originales, sobre las que solo quedan unas pocas. A pesar de que somos pocos y, a menudo, estamos dispersos y geográficamente distantes unos de otros, y algunos de nosotros nos comportamos bastante mal, sin embargo, hemos estado asombrosamente protegidos de la herejía y el error en un grado asombroso, incluso cuando discrepamos violentamente sobre cuestiones especulativas y detalles periféricos dentro de los cuales todos estamos, sepa que la Iglesia es libre de gobernar en cualquiera de las muchas direcciones. El fracaso del elemento humano de entre tantos de nosotros los tradicionalistas, que somos los únicos que componen la totalidad de la Iglesia, solo hace que la preservación dramática de todas las doctrinas infaliblemente definidas sea aún más sorprendente y evidencia de un milagro divino. El Espíritu Santo está con nosotros, solo, puro y simple. Cualquier atención que pueda conceder a los del Vaticano no difiere en modo alguno de la atención que conceda a cualquier otro pagano. Misterio resuelto. Pero aún se hizo más. Anteriormente, en cualquier estante que no fuera el superior donde residiría el Papa, había separadores en forma de sujetalibros que dividían los roles de obispo, sacerdote, etc., en una variedad de oficinas. Los separadores sirvieron para distinguir cada oficina, cada sede diocesana, cada puesto curial, cada puesto de seminario, y así sucesivamente, de todos los demás puestos de ese tipo en un nivel determinado, estantería. También había algunos elevadores como pequeñas cajas huecas que permiten que algunos artículos en un estante ocupen una posición algo más alta mientras están básicamente en el mismo estante, como monseñor, nuncio, legado, cardenal, etc. En la creación inicial de la organización paralela, todos los sujetalibros y elevadores se transfirieron a esa organización paralela. El objeto era separar los aspectos jurídicos visibles exteriores de la Iglesia de los aspectos invisibles subjetivos interiores de la Iglesia, que luego, presumiblemente, podrían extenderse a los herejes o trasladarse a cualquier otro lugar a voluntad. Entonces, todos los detalles, aparte de lo que Dios instituyó divinamente, que simplemente se copió en la organización paralela, se transfirieron a ella, dejando a la Iglesia solo con los oficios más básicos, de papa, de obispo, de sacerdote, etc. con el que ella comenzó. Las oficinas de una organización solo existen en la medida en que la propia organización existe. Todos los cargos particulares, además de los cargos divinamente creados de papa, obispo, sacerdote, etc., fueron creados por la Iglesia, y como tales pueden ser, y fueron, por lumen gentium, destruido por la Iglesia, como cardenal, patriarca, metropolitano, abad, abadesa, nuncio, legado, monseñor y vicario, además del vicario de Cristo, el Papa, así como toda sede territorial particular, la curia, todos los puestos, comités y comisiones de seminario. Ninguno de estos oficios existe ya en la Iglesia en ningún sentido real, aunque las numerosas sedes diocesanas y otras sedes debajo de la sede papal podrían, en teoría, seguir existiendo en un sentido titular, y no lo serán hasta que la Iglesia pueda crecer suficiente para dotarlos de personal, y hasta que se pueda elegir un papa para restablecer cada uno de ellos oficialmente, comenzando con los nombramientos de sus primeros nuevos oficiales. Quizás eso sea tan bueno, curioso cómo la providencia resuelve las cosas, incluso nuestras adversidades, ya que ahora solo el menor número de objetos permanecía fielmente en los estantes correctos. Donde antes miles de obispos ocupaban miles de sís en todo el mundo, separados por miles de separadores en forma de sujetalibros, ahora una docena o menos de obispos se han visto obligados a tratar de ocupar todo el ancho de un estante verdaderamente vasto, y todos esos numerosos anteriores. De todos modos, las divisiones no pueden tener un significado práctico ahora. Lo mismo ocurre con los estantes inferiores. Así, como este muro fiel, con sus estantes divinamente establecidos, y los pocos objetos que ocupan todos los estantes, salvo el superior ocupado por una caja de cartón vacía, es verdaderamente lo que comprende la Iglesia real hoy. Nuestros obispos son verdaderos obispos, nuestros sacerdotes son verdaderos sacerdotes, y nuestros fieles son verdaderos fieles, apegados verdadera y visiblemente a nuestra jerarquía eclesial real y visible en la persona colectiva de nuestros clérigos tradicionales tomados en conjunto.
No importa lo que haga la organización del Vaticano o a dónde vaga. No necesitamos nada de eso. Tenemos todo lo que se necesita, legal y canónicamente hablando, para restaurar la Iglesia, y solo nos ha faltado la voluntad para hacerlo, al menos hasta ahora. Entonces ahora hay esperanza. Y más, no hay necesidad de acusar a nadie. Los de la organización del Vaticano no tienen oficios católicos, no por herejías con las que puedan o no entretenerse, sino por ser funcionarios de una organización diferente, separada y rival. No es absolutamente diferente así todos y cada uno se hubieran transferido a la Convención Bautista del Sur o la Iglesia Mormona. A menudo no perseguimos mucho a esos tipos, a pesar de sus ideas heréticas, y aunque sus herejías son, sin embargo, bastante destructivas. Con toda justicia debería ser lo mismo con los de la organización del Vaticano. Todo esto también señala de manera bastante dramática el descuido teológico de quienes afirman que tenemos un hereje sentado en la silla de Pedro. No, no lo hacemos. Nadie en absoluto está sentado en la silla de Pedro, o incluso pretendiendo hacerlo, aparte de los productos de los cónclaves laicos fallidos, y en cuanto a las herejías del liderazgo del Vaticano, o el liderazgo de cualquier otra organización meramente humana, ¿qué tiene eso que ver con los católicos? Nada. Y ahora incluso podemos poner las cosas en una mejor perspectiva. Nosotros los católicos tradicionales, solos, somos y formamos la totalidad de la histórica Iglesia Católica Romana hoy. Solo nuestros sacerdotes y obispos poseen la jurisdicción jerárquica y la autoridad apostólica para actuar, guiar y gobernar en nombre de la Santa Madre Iglesia. Los de la Organización Vaticana no poseen precisamente nada, eclesiásticamente hablando. Para que cualquiera de aquellos entre en posesión de cualquier jurisdicción de misión apostólica, primero debe convertirse en católico, arrepentirse de todo naavas ordo and dania dargerasis, and then having done that, they must approach our traditionalist clerics for authority and jurisdiction, should any of our clerics be willing to impart that to any of the repentant members. So now this puts the whole perspective right. The eye of the Vatican are the malignant parasite, and we traditional Catholics the loving and providing host. They could no more pull the plague on us than Satan pull the plague on God. Or as I have said before in other places, we don't need them, they need us. Todo eso es una imagen bonita, y nos coloca en un lugar de fuerza bien merecido, pero se puede probar. Si viene demostrado ampliamente que aquellos que niegan la autoridad de nuestro clero tradicional nunca han probado su caso de ninguna manera, sino que deben confiar en suposiciones falsas plantadas en lo profundo del subconsciente y nunca para ser enfrentadas, reconocidas o articuladas directamente por aquellos que caen víctima de ellos, eso no es lo mismo que probar la autoridad apostólica si verdaderamente presente de nuestros clérigos tradicionales. Procederé a hacerlo ahora. Hay dos hechos que son esenciales para esa prueba. Un hecho es la doctrina infaliblemente confirmada de la indefectibilidad de la Iglesia, que no solo garantiza que la Iglesia nunca enseñará el error o engañará a las almas a la perdición, sino también que la Iglesia nunca dejará de existir como la organización jerárquica para la que Dios la creó. Ser. Debería poder ver y darse cuenta fácilmente de cómo una caída en el error o una caída en la inexistencia constituiría una deserción de la Iglesia y, como tal, debe descartarse dogmáticamente desde el principio. En cuanto al segundo hecho, si está interesado en lo más mínimo en lo que he estado diciendo en mis escritos, entonces es porque ha observado el hecho de que el aparato actual del Vaticano definitivamente no es la Iglesia Católica Romana real, histórica y auténtica. Seguramente, tendrías que saber eso al menos por la fuerza de las herejías dramáticamente repugnantes y el modernismo y el liberalismo que lo han destruido, y aún más básico, la asombrosa ausencia en todo él de cualquier indicio de la influencia del Espíritu Santo. Evidentemente, no es la Iglesia. Y si has podido seguir mi teoría del Lumen Gentium con respecto a lo que le sucede ontológicamente a una organización que tan seriamente se redefine a sí misma en su propia nueva constitución más seria y fundamental, entonces también conoce el punto preciso en el que existe la discontinuidad legal entre la Iglesia Católica de la historia y el actual aparato del Vaticano, entonces tienen el beneficio adicional de saber con precisión por qué no es la Iglesia, y por qué el Espíritu Santo no le brinda protección de ningún tipo. El aparato del Vaticano ha adquirido mucho de lo que antes poseía la Iglesia Católica en términos de propiedades materiales y personal, pero en realidad es algo más, muy diferente y ajeno a la propia Iglesia Católica actual. De hecho, no es diferente de cualquier poder secular ordinario y, además, un poder secular con su propia religión no católica oficialmente instituida, como su propósito central, impulsor y definitorio. Siendo ese el caso, su presencia o ausencia, o los decretos o excomuniones, o las bendiciones y maldiciones, son todos y cada uno de ellos discutibles, nulos y sin efecto, como tales. Como tal, no tiene absolutamente más relevancia para la Iglesia Católica Romana auténtica, actual, histórica y eterna que la Convención Bautista del Sur o la Iglesia Mormona, santos de los últimos días. Esos dos hechos por sí solos establecen deductivamente que algo más, aparte del aparato del Vaticano, allá afuera en alguna parte, debe ser categóricamente la Iglesia Católica, legal, visible, ontológicamente, canónicamente, etc., como tal, como una institución visible. Fijemos los parámetros para nuestra búsqueda. Por un lado, la Iglesia Católica no puede estar compuesta de herejes, lo cual es ciertamente una de las razones, aunque no la única,
por la que todos los verdaderos católicos pueden saber con certeza que el aparato del Vaticano actual no debe identificarse de ninguna manera con la auténtica e histórica Iglesia Católica Romana, ya que esto también prohibiría de manera similar todos los modos clásicamente condenados de herejía y cisma. Entonces, el fracaso del aparato del Vaticano no puede conferir este estatus de Iglesia a los samaritanos, los judíos, los ortodoxos orientales. Ahora, los únicos católicos con algún reclamo real sobre el título, sin reclamarlo por error, incluso si yerran de buena fe, pero manteniéndolo en realidad, en estos días son los católicos tradicionales, ya sean de rito latino, usando la misa tridentina, o de cualquier otro rito clásico tradicionalmente católico e históricamente autorizado, como los ritos uniatas orientales, u otros varios ritos alternativos históricamente autorizados, en sus correspondientes formas incorruptas del pre-Vaticano. 2. ¿Podría incluir a alguien más? No lo creo que he incluido a todas las personas capaces de calificar como miembros visibles reales en buena posición con la verdadera Iglesia Católica Romana. Y también tenga en cuenta que esto no tiene nada que ver con la cuestión de quién fuera de la fe católica, y la Iglesia. Además, como sabemos, la Iglesia, como institución visible, no puede estar compuesta enteramente por meros laicos solos, ni siquiera junto con algunos religiosos o sacerdotes consagrados, positivamente debe haber al menos un verdadero obispo, y probablemente más de uno, junto con los sacerdotes y el resto. Una vez más, el hecho de que no haya ni un solo obispo verdaderamente autorizado, válidamente consagrado y debidamente capacitado y calificado en cualquier lugar de la faz de la tierra, equivaldría verdaderamente a la deserción de la Iglesia, al dejar de existir, y la invalidación de todo el cristianismo en sí. Porque sin un solo obispo autorizado, una misión apostólica y válidamente autorizada no puede volver a ser transmitida, porque no queda nadie para transmitirla. Una persona no puede dar lo que no tiene, y lo que nadie tiene, nadie puede dar. No solo una sucesión válida de obispos, pero también debe existir siempre una cadena válida de autoridad legal a lo largo de todo el tiempo. Ninguno de los dos por sí solo sería suficiente, ya que la presencia de hombres o mujeres por sí solos no sería suficiente para propagar la raza humana. Ambos son necesarios para la propagación de la Iglesia en todas las eras futuras. ¿Ves esto? ¿Está usted conmigo hasta ahora? Ahora, supongo que se podría argumentar válidamente que quizás algunos de esos clérigos que cuelgan sus tejas como sacerdotes católicos tradicionales u obispos de hecho no califiquen como suficientemente y debidamente autorizados. Eso es posible, y tal vez incluso probable. Pero la mera capacidad para que esta distinción exista y tenga algún significado y realidad implica que al menos algunos verdaderamente deben calificar como clérigos de la Iglesia Católica Romana debidamente autorizados, independientemente de si algunos otros podrían fallar o no de alguna manera. Para calificar. De acuerdo, la autoridad católica no llega a nadie simplemente por defecto, y ya he abordado este punto exacto en mi artículo, Autoridad por defecto. Sin embargo, el argumento predeterminado tiene algún valor, a saber, que es simple de entender, directo, deductivo, irrefutable y, por lo tanto, demuestra si, ciertamente más allá de toda duda razonable o no que al menos alguien, algún obispo o obispos identificables, algunos sacerdotes o sacerdotes identificables, y algunos otros identificables, religiosos consagrados, laicos, deben poseer el estatus de ser la Iglesia Católica, como obispo, sacerdote, religioso y laicado. Lo que ese simple y directo argumento predeterminado no puede hacer, por supuesto, es identificar entre los posibles demandantes, cuál de ellos poseería esa propiedad de ser la Iglesia Católica, y en particular, miembros de la Iglesia docente, y cuál no, y por qué. Por lo tanto, la base para eso se discute aquí y en ese artículo, y en varios otros lugares. Pero realmente se sigue que los obispos y sacerdotes que conservan la fe católica reciben la autoridad legítima para enseñar, santificar y gobernar a los católicos porque si no poseen esa autoridad, ¿quién la tiene? ¿Quién más podría hacerlo? Solo los obispos y sacerdotes católicos, aquellos que sostienen y enseñan la fe católica, son capaces de tener tal autoridad, nadie más. Ergo, es dentro de tal comunidad de obispos y sacerdotes donde se encuentra esta autoridad. Para que no se encuentre tal autoridad, hay que decir que esa autoridad ya no existe y nunca más podrá, a menos que Jesús regrese para ser crucificado y comience la Iglesia de nuevo. Si una persona realmente creyó en la autoridad católica, debería buscarla, porque en todo momento siempre se puede encontrar fácilmente. Busca. Y encontrarás. La verdadera causa de que nuestros solteros en casa no encuentren ninguna autoridad viviente hoy entre nuestros obispos y sacerdotes católicos tradicionales es que no la buscan. Pero luego viene la cuestión del comportamiento de algunos de nuestros destacados clérigos católicos tradicionales. Es innegable que algunos han actuado de manera escandalosa y destructiva, lo que ha generado dudas en algunos con respecto a su autoridad y ha hecho que otros se sientan presionados a tomar decisiones claramente fuera de su competencia como laicos. Sin duda, lo más cercano posible a cualquier refutación real de mi tesis tendría que ser el comportamiento, a veces abiertamente reprobable, de ciertos clérigos católicos tradicionales. En un seguimiento, que se titulará Aceptar la responsabilidad, abordaré eso. Griffel Ruby.